Las violencias basadas en género justamente han sido uno de los temas de mayor preocupación. Desde los primeros meses que se tomaron las medidas de aislamiento, ha sido una de las principales preocupaciones el incremento de las llamadas de denuncia y necesitando la atención frente a diferentes formas de violencias de género en las ciudades y en diferentes territorios. Si bien en Colombia existen diferentes instrumentos para hacer frente a estas violencias, no solo ahora en tiempos de COVID, sino también desde antes, estos han tenido una serie de limitaciones para que se hagan reales en los territorios más alejados de Colombia y en particular los más afectados por el conflicto armado. Se está estimando que nos vamos a demorar unos buenos años en abordar los efectos que va a traer esta pandemia. Y justamente las violencias son de esos fenómenos, las violencias basadas en género, son de esos fenómenos que necesitan actuar en el corto plazo, pero pensando siempre en los efectos del mediano y largo plazo en términos de la prevención. Desde la Fundación Ideas para la Paz hemos identificado que persiste esa debilidad en la forma en que las instituciones y autoridades ejercen su labor para proteger a las mujeres en los territorios, pero también hemos identificado que no solo es necesario tener cifras y analizar el comportamiento de diferentes violencias, también es necesario entender los contextos en los que éstas suceden y entender las diferentes variables que influyen en que ellas persistan y se limite la capacidad de proteger a las mujeres. Justamente de allí está la necesidad de conversar con lideresas de los territorios, de conversar con diferentes experiencias territoriales y aprender de lo que ha funcionado y lo que no ha funcionado en diferentes contextos. Ahora, en gran medida, esta problemática está siendo atendida por lideresas, quienes están en el intermedio entre las víctimas de violencias de género y las rutas de atención que son limitadas. A ellas las hemos querido invitar esta tarde para que conversemos y reflexionemos sobre una serie de preguntas que van a hilar justamente esta conversación que vamos a tener el día de hoy. Estas preguntas son varias y son: ¿qué aprendizajes y desafíos ha dejado la pandemia para la prevención y atención de violencias basadas en género? ¿Cuáles acciones resultan más urgentes en diferentes territorios de Colombia? ¿Cómo puede articularse el trabajo que hacen las autoridades a nivel local con esas experiencias y procesos que ya adelantan las organizaciones de mujeres en estos territorios? Y finalmente, ¿qué rol cumplen otros actores sociales que también tienen presencia en estas regiones, como el sector empresarial y los centros de pensamiento que trabajamos en diferentes temáticas y problemáticas de las regiones? Hoy tenemos unas 4 invitadas de lujo, investigadoras, funcionarias y servidoras públicas del territorio, pero también lideresas sociales reconocidas, que van a estar conversando sobre este tema. Este es el segundo de los webinars que hemos adelantado junto con Core Woman, y en este webinar contamos con la presencia de nuestra aliada en este proceso, que es Susana Martínez. Susana es la directora ejecutiva y fundadora de Core Woman, es economista, feminista, y Core Woman ha estado trabajando los temas de género y COVID desde esta plataforma generoycovid.com, sobre la cual ya nos contarán en un momento. Pero también nos acompaña Elsie Serna. Elsie es fundadora y directora de las Mujeres Víctimas Emprendedoras Movicen, una organización que nace con un trabajo en el sur del Cesar y que actualmente tiene un trabajo diversificado en varias regiones del país, enfocado en la protección de las mujeres. Está con nosotros también Mayerlis Angarita. Mayerlis es una reconocida defensora de derechos humanos de los Montes de María. Es fundadora y directora de la red de mujeres Narrar para Vivir, y además está estrenando un canal de YouTube recientemente con el que busca justamente visibilizar la labor de las mujeres líderes en las regiones de Colombia. Finalmente, contamos con la participación de Edna Ruth Sarria. Ella es secretaria de las Mujeres, Equidad de Género e Igualdad de Derechos del Distrito de Buenaventura. Edna es psicóloga, pero además es muy cercana al movimiento de mujeres de Buenaventura y la acoge también esta pandemia en su labor como secretaria de las mujeres en este distrito.
En este webinar vamos a tener la siguiente metodología. Estamos transmitiendo desde las redes sociales de Facebook, de la FIB y de Core Woman, donde nos pueden dejar sus comentarios y preguntas y nosotros las estaremos atendiendo para hacerlas al final de este conversatorio. Además, en Twitter nos pueden seguir con el numeral Lideresas en Pandemia y el numeral Género y COVID. Allí también estaremos recibiendo comentarios, preguntas acerca de las diferentes temáticas que abordaremos. En un primer momento vamos a dirigir unas preguntas a cada una de nuestras invitadas para luego hacer una pregunta general y luego responder las preguntas del público. No siendo más y yendo a lo que nos trae en esta tarde, justamente por el trabajo que ha realizado Core Woman, quisiéramos, Susana, que arrancaras contándonos qué nos están diciendo los datos sobre qué está pasando con las violencias de género en estos meses. El día de hoy ustedes están estrenando justamente una publicación al respecto. ¿Qué han visto y qué nos dicen los datos frente a esta problemática en este momento? Bueno, gracias Irina por la invitación y gracias por decirme lideresa, pero no soy lideresa, soy investigadora. Acá hay unas lideresas, mujeres increíbles en territorio que están eh, aportando tanto y ayudando a tantas mujeres. Bueno, sí, efectivamente el día de hoy lanzamos un reporte sobre este tema y estamos también súper orgullosos porque es la primera vez que usamos una metodología para análisis de grandes datos. Llegamos a analizar 2 millones de datos de redes sociales con procesamiento de lenguaje natural. Entonces les voy a contar un poco lo que encontramos. Pero obviamente las invito y los invito a ver nuestra página web en donde pueden encontrar todo lo que estamos haciendo con respecto a género y COVID y acá pueden encontrar el reporte que acabamos de lanzar, así como otros reportes como el de Mujer Rural. Pero bueno, yéndonos al que nos interesa. Entonces, en la primera parte del reporte analizamos datos administrativos y aquí en esta figura están viendo que a finales de marzo y abril, digamos, tenemos en cuenta que el 20 de marzo empieza la pandemia o empieza el confinamiento y vemos un aumento exponencial en el número de llamadas. Entonces la línea anaranjada es el número de llamadas, aumenta muchísimo de marzo a abril y después de mayo, junio, julio empieza a caer con respecto al 2019. Y acá a la derecha también pueden ver el número de llamadas. Entonces esto era conocido entre los círculos de mujeres, la gran preocupación del aumento de violencias basadas en género, sobre todo violencia doméstica, y pues la preocupación de si esos casos podían ser abordados o no en una situación de confinamiento. Entonces, lo que vemos al estudiar los otros casos ya de reportes a policía, a hospitales, a medicina legal, es que efectivamente cayeron los casos de los reportes hechos en hospitales, medicina legal y policía. Entonces, en morado, por ejemplo, ven los de 2019 y estamos comparando la misma fecha, o sea, marzo-agosto 2019 con respecto a marzo-agosto 2020 para que fuera comparable y caen. Entonces acá lo que estamos diciendo es, bueno, ¿qué está pasando? Lo que vemos es, por un lado, muchas mujeres con miedo de contagiarse del COVID, entonces no buscando ayuda. Otra razón, y esto también evidencia anecdótica nos ha mostrado mucho de esto, dejó de ser una prioridad la atención a violencias basadas en género en hospitales y en policías, ya que COVID tomó el protagonismo de todo, entonces también poniendo en riesgo la vida de muchas mujeres. Pues obviamente las razones de siempre que están relacionadas al miedo. También creemos que el factor económico, el hecho de que la situación económica se haya deteriorado en tantos hogares, puede haber hecho que las mujeres no están reportando. Lo que sí vemos es la
la creación de nuevas formas de reporte, en donde, por ejemplo, ciudades como Bogotá y Cali pusieron WhatsApp para poder reportar los casos. Entonces, básicamente vemos un aumento de las llamadas y un bajonazo en los reportes a fuentes oficiales, pero esto se debe al COVID y es muy peligroso y hablamos de otros casos, por ejemplo, en África, cuando tuvimos la crisis, cuando existió la crisis del ébola, porque hubo muchas mujeres que murieron de embarazos no bien monitoreados y por otras razones, y también de feminicidios porque las autoridades dejaron de ver como un tema prioritario. Entonces hacemos ese llamado. Este también es el caso de denuncias de violencia sexual, entonces bajaron con respecto al 2019, pero creemos que efectivamente es el efecto COVID y no que en realidad hayan bajado. Hicimos un análisis de Big Data con grandes datos, con 2 millones de datos en Twitter y la pregunta que nos queríamos hacer es, bueno, ¿será que toda esta bulla que hemos estado escuchando de violencias basadas en género realmente ha cambiado la percepción de las personas en Twitter? ¿Se está tuiteando más sobre el tema? ¿Hay una mayor percepción? ¿Qué pasa? Entonces, este primer gráfico muestra una serie de varios temas que escogimos: estrés financiero, capacidad de contagio del virus, exceso de capacidad de los sistemas de salud, etcétera. Y vemos en la línea roja que violencias basadas en género gana un poco de importancia hacia finales de mayo y junio, pero que está respondiendo a casos muy mediatizados, como el de la muerte de la mujer trans que no fue atendida en Bogotá, la violación en masa de la niña en Vera. Entonces no es que haya habido una mayor conciencia en redes sociales sobre el tema, sino que las personas están tuiteando como resultado a temas muy mediatizados. Pero lo que sí encontramos que nos pareció muy interesante es que el gobierno central, y aquí pueden ver los dos, y las alcaldías y las gobernaciones están hablando mucho más del tema, y eso nos parece un cambio muy importante y muy positivo. Obviamente las organizaciones de mujeres y las secretarías de la mujer, pero es normal que las organizaciones de mujeres y que Secretaría de Mujer hablen más del tema. Entonces acá pueden ver estos cambios bastante grandes y las principales preocupaciones de los gobiernos locales son la prevención de violencias basadas en género y temas de violencia sexual. Y eso fue lo que publicamos en este reporte. Entonces, nos parece muy interesante y yo creo que si hay historias sobre este tema, me encantaría escucharlas, porque claro, la gran percepción es, no podemos creer que estos datos están reflejando que realmente las violencias basadas en género cayeron porque los reportes cayeron. Tenemos que entender cuáles son esas dimensiones que están afectando y que las mujeres no están reportando y cómo podemos abordar esa situación porque este confinamiento puede volver en los meses que vienen. De acuerdo, gracias Susana. Y justamente frente a esa reflexión es el tema de qué nos dicen los datos, pero también cómo leemos esos datos frente a esos factores que los influencian. Y pues nada mejor justamente que escuchar cómo en la vida real y en los territorios están sucediendo esas experiencias que no podemos ver a través de datos como los que nos presenta Susana, pero que sí nos dan, por supuesto, un marco muy importante. Justamente Elsie, desde el trabajo que ustedes han realizado con mujeres en diferentes regiones del país, Movicen es una organización que tiene una trayectoria en el acompañamiento a víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado, pero también de violencias que ocurren en otros ámbitos que no son necesariamente el conflicto armado. Y esta pandemia, digamos, transforma no solo el acompañamiento cotidiano de diferentes violencias, sino también los procesos de reparación y visibilización que ustedes venían liderando. Elsie, si puedes contarnos un poco, pues cómo ha estado este trabajo mediado por estas medidas de confinamiento y qué estrategias o acciones han puesto en marcha para continuar con estas labores y cómo han visto el contexto de las violencias de género en estos meses. Elsie. Sí, buenas tardes. Adelante. Porque la pandemia ha generado mucho nervio en los territorios, especialmente en esos territorios que han sido abandonados, diría yo,
las mismas instituciones. En estos momentos quiero hablarles del departamento del Cesar. El Cesar ha sido un departamento que muy poco se menciona en el tema de violencias, de desplazamiento, de masacres. El departamento del Cesar, a pesar de ser un departamento bastante reconocido a nivel nacional, mundial, diría yo, por la época del algodón, por el carbón, ha sido un departamento que ahí hay muchas cosas que todavía no se saben, que ocurrieron dentro del marco del conflicto armado, pero que muy pocos líderes, muy pocas personas de nuestro departamento se atreven a hablar de lo que pasó en el Cesar. Ahorita con lo del COVID-19, desafortunadamente esto ha generado bastante preocupación en el territorio. Les hablo de las aguas de Ibirico, las Palmitas Cesar, Pailitas, Codazzi Cesar, Minguillo. Son municipios que han sido muy afectados por la violencia y que ahorita el COVID-19 ha generado mucho dolor, mucha tristeza. Se siguen violentando las mujeres, se siguen asesinando. También, por lo menos en el tema del COVID-19, muchas mujeres que ya venían organizadas, muchas mujeres estaban organizadas, algunas tenían sus pequeñas microempresas donde ellas mismas hacían sus confecciones. Cuando inició lo de la pandemia, ellas les tocó cambiar de eso que ellas venían haciendo, como lo eran los vestidos, los pantalones, las faldas, en fin, cositas así. Hoy, con lo de la pandemia del COVID-19, les tocó iniciar de cero con lo poquito de ahorros que ellas tenían para subsistir y para ellas comprar sus materiales. Les tocó iniciar a hacer los tapabocas, comprar útiles de bioseguridad. Desafortunadamente, en el transcurso de los meses, esos poquitos ahorros se terminaron. Es muy triste decirlo, pero en estos momentos están pasando necesidad, porque los primeros tapabocas que ellas empezaron a hacer para subsistir y para ellas mismas comprar sus útiles de bioseguridad, ya no hay ahorros, ya ellas no tienen de dónde agarrar. Me decía una chica que con los retacitos que nos quedaban de los vestidos que hacíamos, de las blusas, de los pantaloncitos, con esos retazos, nosotras iniciamos a hacer esos tapabocas. Luego, con los poquitos ahorros que teníamos, empezamos a comprar telas, retazos y seguir haciendo los tapabocas. Pero ¿qué pasa? Que con esta entrada que ellas mismas optaron con los tapabocas, con todo este proceso, de ahí ellas tenían que comprar su alimento. De ahí tenían ellas que ayudarse para pagar un internet, para poner una recarga, porque sus hijos, todo lo que tiene que ver con los estudios es por medio de este medio. Entonces, si no tenemos una recarga, si no tenemos para pagar un internet, nuestros hijos no pueden ir a clase. Palabras de estas mujeres con lágrimas en sus ojos, diciéndome, no sabemos qué vamos a hacer. El del COVID-19 ha causado desarraigo de la familia, como decir un desplazamiento forzado, en el sentido de que no por grupos armados, pero sí por el hambre, por la rabia. Muchos hombres que tenían su empleo fijo, de jornaleros, como le llama uno en la costa, ellos eran quienes traían el alimento a su hogar, pero quedaron desempleados. Donde la mujer también aportaba algo, porque también te venga un salario en una casa de familia, pero por lo del COVID-19 también quedó desempleada. El COVID-19 ha generado mucho miedo. Algo que también está pasando en el departamento y en muchos territorios es la falta de información con respecto al COVID-19.
El COVID-19 es una enfermedad, es un virus que no sabemos en qué momento va a desaparecer. Y por lo que vemos, no va a desaparecer. El COVID-19 va a continuar, lento, pero va a continuar. Entonces, es importante que las instituciones, como las alcaldías, las gobernaciones, y los entes pertinentes para apoyar a este grupo de mujeres, a todos los departamentos. Es bueno que las alcaldías se pongan la mano en el corazón, porque me decían ellas, acá en el departamento, nuestro alcalde, nuestros gobernantes, ellos están cuidando ellos. Están llevando una bolsita de un mercado al barrio, al sitio que ellos ya tienen focalizado, pero porque hay personas conocidas, porque tienen a la madrina, porque tienen al familiar, a la mejor amiga, al mejor amigo, pero no tienen en cuenta esos sectores abandonados como lo son las invasiones, los asentamientos humanos, donde viven personas que fueron víctimas del conflicto armado, donde viven personas que se metieron porque no tenían una vivienda digna. Entonces, a ellos no les están dando esas ayudas como es debido. Entonces, no solo el COVID-19 está azotando nuestros departamentos, nuestros territorios, es también el hambre, es la necesidad, es la violencia intrafamiliar, es el maltrato. Ese niño que llora porque tiene hambre, ese niño que llora porque no pude hacer la tarea porque no tengo internet, porque no tengo un computador, porque no tenemos un teléfono inteligente. Entonces, son muchas cosas que en estos momentos se están sufriendo en muchos departamentos. De acuerdo, Elsie. Muchas gracias por ese panorama que nos presentas justamente sobre el Cesar y en particular el sur del Cesar. Yo creo que hay como dos elementos muy interesantes de lo que mencionas. Por un lado, todas estas consecuencias de los efectos económicos que trae el COVID, y estoy pensando justamente en los análisis que hay sobre las violencias basadas en género y su vinculación con los contextos también en las que se presentan, pero también con algo que se ha denominado como las violencias económicas, ¿no? Y por eso las apuestas del empoderamiento económico como una base para prevenir violencias basadas en género. Pero por otro lado, nos pones de presente algo muy importante que seguramente tendremos la oportunidad de conversar con las compañeras que vienen a continuación, y es el rol de las alcaldías y las autoridades locales y también en su articulación y diálogo justamente con esas realidades de territorio y en particular la realidad de las mujeres. Siguiendo con nuestra conversación, pues Mayerlis, ustedes también están en una región donde las violencias basadas en género no solo se dan en contextos familiares, sino que también se dan en contextos públicos, y por supuesto hay un legado de las violencias de género que ocurrieron en el marco del conflicto armado. Y en particular se suman los contextos de riesgo que han asumido las lideresas de los Montes de María en su trabajo justamente de defensa por las mujeres. ¿Qué han aprendido ustedes en estos meses sobre lo que ha funcionado y lo que podría orientar a las autoridades, a la cooperación internacional u otras organizaciones para proteger a las mujeres de todas las formas de violencias basadas en género a través de acciones concretas y reales en estos territorios? Mayerlis. Sí, muy buenas tardes. Bueno, primero agradecer este espacio, decirles que pues no puedo prender la cámara porque si no se me da la señal. Entonces, quiero antes de empezar a decir que hemos aprendido en manifestarle que nosotras somos 840 mujeres que estamos en la región de Montes de María, que evidenciamos también que a pesar del aumento de la violencia en el hogar, de la carga del cuidado en el hogar y también de la recarga que hay en el tema del teletrabajo y el cuidado de los niños, nosotras como lideresas tenemos unas afectaciones muy particulares, y es que a nosotras nos cobran el hecho de ser mujer. No solamente nos cobran el liderazgo, sino también que somos mujeres. En el marco del COVID hemos tenido que reinventarnos, hemos aprendido a sacar de cosas negativas cosas positivas. Entonces tenemos esto negativo que es esta pandemia,
el aislamiento, pero también aprendimos a reinventarnos un poco. Entonces, incidir y estar en los espacios depende de qué tan buen manejo tengamos de las redes sociales. Nosotras no sabíamos que existía el Twitter ni el Instagram. Yo pensé que eso era una pastilla, pero ya después vi que no. Y comenzamos a aprender, como dice uno, haciendo, cogiendo un celular, comprándolo de estos de alta gama y comenzando a hundir, y cómo se puede mantener una señal a pesar de que la cobertura es bastante deficiente. Creamos un canal de youtuber para poder llamar la conciencia y también a blindar el trabajo de las lideresas, que es tan importante en estos territorios de Montes de María. Hay 3 alertas tempranas, ya volvieron las masacres, pero seguimos ahí juntas, 91 lideresas trabajando con la institución local y con la institución departamental y nacional, enseñándoles que deben darnos garantías reales y no solamente carros, escoltas y armas. La violencia no se combate con más violencia. Estoy convencida que el diálogo, sentarnos con los que piensan diferente, porque ¿de qué nos sirve sentarnos las que pensamos igual? Entonces a veces nos critican porque defendemos tanto este proceso de la mesa de garantía, pero lo defendemos porque es nuestro, no porque esté el gobierno. El gobierno está ahí porque es el llamado a dar las garantías. Y precisamente la cooperación internacional, el gobierno y nosotras, hoy tenemos una experiencia de diálogo en la diferencia. Ninguno va a perder sus ideales y sus posturas políticas, pero yo creo que de las lecciones aprendidas más poderosas es que tenemos que desarmar el corazón, dejar los odios, juntarnos los que pensamos diferente, porque los violentos hoy están unidos, juntos. Perdón, se me cayó la señal, pero sigo. Por apoderarse nuevamente del territorio. Entonces, esas son como las lecciones aprendidas, sacar cosas positivas de cosas negativas. Las mujeres están ahora haciendo tapabocas, uniformes de bioseguridad, reinventando otra vez a cultivar. Entonces, también mantener la unión en medio de esta espiral de barbarie que está queriendo apoderarse otra vez del territorio. Nosotras estamos cobijadas por la resolución 0845 y estamos incidiendo para que las directivas de la Fiscalía, la 0014 que habla de feminicidio y la 0012 que habla de todo lo que tiene que ver que cuando son agresiones o ataques a personas que lideramos, que comience por el hecho de que somos defensoras y no porque ay, la iban a robar, eso seguro era un novio que tenía y le hizo algo, no, que comience por nuestra labor, que la investigación y el motivo de la investigación sea por la defensa que tenemos a defender derechos. Entonces eso podía decirles yo que estamos haciendo, estamos un poco volviendo a reinventar y aprender a manejar esto de redes sociales y también a sacar esas cosas positivas de las cosas negativas. Muchas gracias, Mayerlis. Creo que tocas también puntos muy importantes asociados con lo que también nos contaba Susana alrededor de las percepciones que hay sobre el tema de violencias de género durante estos meses, ya sea en redes sociales, pero tú también nos pones un poco el otro plano del rol que cumplen las organizaciones sociales y las lideresas en la visibilidad y comprensión de qué son esas violencias basadas en género, pero también el tender puentes desde el territorio para llegar a acciones concretas. Nos quedamos, por supuesto, con esta idea también del diálogo entre diferentes, ¿no? Y no convencernos entre convencidos, sino cómo juntamos aún más voces y aún más propuestas en un fenómeno que no es solo de las mujeres, que no debemos discutir solo entre nosotras, sino que son contextuales y que son territorios enteros los que debemos involucrar en un diálogo sobre por qué ocurren estas violencias y qué hacemos para prevenirlas. Tenemos en el cierre de esta primera ronda a Edna. Edna, tú eres secretaria de las mujeres en este momento en el distrito de Buenaventura y casi que estás no del otro lado, por ponerlo en opuesto, sino desde el lado institucional,
desde el lado un poco al que se le hace continuamente el llamado y se le exige justamente esa respuesta y esa articulación. Tú llevas unos meses allí, pero eres cercana justamente a los procesos de mujeres de cultura. ¿Qué aprendizajes podríamos rescatar de su experiencia en Buenaventura con respecto a esas posibilidades de articular los procesos de mujeres y la respuesta que se da en la institucionalidad local para la prevención de violencias? ¿Y cómo ha sido, por supuesto, su experiencia en estos meses? Adelante, Edna. Hola, muy buenas tardes para todos y todas, las personas que nos están viendo por este medio, y gracias a la Fundación Ideas para la Paz que nos invita a este espacio. Sí, ahora estoy desde este lado de la institucionalidad y yo le decía al alcalde en estos días, usted cuando me contrató no me dijo que era con COVID incluido, entonces desde ahí empieza como el reto principal para uno, porque todas las dinámicas cambian. Nosotros, yo he estado en organizaciones de mujeres, he liderado procesos con fundaciones, con mujeres, y nosotros sabemos el trabajo que hemos pasado referente al tema de la institucionalidad, cómo funciona. A veces para nosotros como mujeres ver cómo a veces están lentos los procesos y que de pronto no alcanzamos a obtener esas respuestas oportunas. Pero mírate que ahora con el tema de la pandemia, entonces ya todo se hizo a través también de la virtualidad. Entonces ya la denuncia en la fiscalía no se coloca directamente en la fiscalía, sino que es a través de una línea. Lo mismo en el tema de la comisaría de familia, que también acá la comisaría de familia, la Casa de la Justicia no estaba funcionando pues en su totalidad, porque la mayoría de las personas pues también estaban, les tocó hacer el trabajo desde casa porque eran personas adultas, porque tenían sus patologías. Entonces tocar habilitar unas líneas telefónicas para poder empezar a recepcionar también las denuncias de las personas que están siendo víctimas de violencia de género y violencia intrafamiliar. Nos tocó desde la Secretaría también adoptar una línea de atención no solamente para las mujeres víctimas de violencia, sino para todas estas dinámicas psicológicas que empezaron a sufrir las mujeres, porque todo se les volvió un conglomerado en la casa, ¿no? El tema del trabajo en casa, las que trabajan en casa, el tema de la virtualidad en la educación con los hijos y las hijas, el tema de los oficios propios de la casa, el tema de que ya no habían en esos espacios reconocidos de encuentro, sino que constantemente están ahí relacionándose. A veces los relacionamientos no son los mejores. Entonces eso también llevó, aparte de la violencia, a generar un colapso en las mujeres. Y esta línea nos permitió identificar eso, que tanto la mujer necesita estos apoyos psicológicos, estos apoyos de conversa, de escucha, de una orientación, cómo lo hacemos. Entonces, mírate que uno de los retos de la Secretaría de las Mujeres, ahora ya como secretaria, empezamos, primero que todo, hicimos unas auditorías a la clínica que funciona acá en Buenaventura, al tercer nivel y al hospital, para saber cómo estaban funcionando los protocolos, si efectivamente los protocolos se cumplían o no se cumplían y cuáles eran las acciones de mejora que se iban a establecer para que cuando la sobreviviente llegara a colocar su denuncia, sea violencia de género, sea violencia sexual, pues no sea revictimizada. Entonces, pues encontramos varias cositas, oportunidades de mejora, pero lo positivo de eso fue que esas instituciones no vieron que el ente territorial llega a juzgar, sino que el ente territorial llega a prestar sus servicios también para poder articular acciones para el mejoramiento. Entonces, por ejemplo, el hecho de que ya las psicosociales de las clínicas, de los hospitales, generan sus oficios a la fiscalía, a la comisaría, a la defensoría, a la secretaría de las mujeres. Entonces nosotros le hacemos seguimiento a esos casos y eso nos permite tener una reunión mensual, aparte de la mesa institucional que da acá en Buenaventura, porque hacemos análisis nominales de caso. ¿Qué pasó con este caso? ¿Cuáles fueron las barreras? ¿Cuáles son las oportunidades de mejora? ¿Qué debemos hacer para que funcione? También nos tocó asumir el hogar de acogida con el propósito de que pues, las mujeres que fueran víctimas necesitaran salirse de su hogar para guardar su vida. Entonces también nosotros hicimos el tema del hogar de acogida y ese también es un reto importante porque por las dinámicas propias de nuestro territorio, a las mujeres no les gusta salir de sus casas, entonces pues, el hogar de acogida pues tampoco lo veían como una opción.
pero pues estaba ahí para solucionarles el inconveniente, al menos en primera instancia. También se puede hacer una sinergia con la fiscalía, pues para darle celeridad a los casos, porque pues si antes cuando se iba a denunciar a veces el proceso era demorado, pues ahora que te contesten de cualquier parte del país, eso también pues causaba como que quién me está hablando y si coloco o no coloco la denuncia, si me atienden o no me atienden. Entonces eso también empezó a generar en las mujeres si colocaban o no colocaban la denuncia. Cuando ya se les fue explicando y nosotros empezamos a hacer esos seguimientos, pues el servicio pues se dinamizó más y entonces eso nos ha permitido pues hacerles esos seguimientos. Pero cuando la primera compañera que estaba mostrando las cifras y que se ve el descenso, es también eso que como nos toca denunciar por un teléfono, entonces no lo hacemos porque a veces no tenemos la espera, no tenemos la escucha, no tenemos la paciencia, o de pronto las mujeres piensan que y te piden un correo electrónico, entonces tú no tienes correo electrónico para que te manden la denuncia, entonces ahí entonces como que esa barrera, entonces a veces estamos más acostumbrados como al papel, pero entonces ya como que todo por la virtualidad, entonces eso también nos generó a nosotros y empezar a hacer una estrategia con el ministerio, con las TIC aquí en Buenaventura, de una alfabetización digital para las mujeres, porque el solo hecho de estas plataformas y nosotros que de pronto hemos estado más inmersos en estas plataformas, se nos olvida apagar el micrófono, prender la cámara, no encontramos a veces cómo hablar, no encontramos cómo enfocarnos, que se acaba el tiempo, ahora hablarte de un correo electrónico, entonces para las mujeres no era normal tener un correo electrónico, ahora toca crear correo electrónico porque a los hijos también les mandan las tareas a través del correo electrónico. Entonces, todo eso también las ha colapsado. Entonces, también otra estrategia es la alfabetización digital, porque como este tema de la pandemia no se va a acabar, o sea, levantaron el confinamiento, pero pues igual seguimos con el tema de lo digital, entonces también como adaptarnos a esos procesos. Bueno, nosotros también aprovechamos, digamos, esta parte virtual, como lo están haciendo ustedes en este momento, y empezamos a sacar cada 15 días unas conversas para mujeres con mujeres. Entonces hablamos, por ejemplo, un tema importante que es el duelo y cómo, digamos, nuestras manifestaciones de despedir a nuestros seres queridos, que ya se limitó a solamente a que 10 personas, sabiendo que acá en Buenaventura, por ejemplo, nos reunimos todos y estamos toda la noche acompañando al muerto y estamos toda la noche acompañando al familiar, y así tú no eres familiar de la persona que murió, pero es amigo del amigo del amigo, y va a ser ahora, entonces ahora encontrarnos con esa barrera de que solamente 10 personas, que no se pueden estar toda la noche, o que si el paciente moría por COVID, entonces no lo entregaban, sino que una vez lo mandaban a enterrar. Entonces eso fue muy impactante para las mujeres. Entonces hicimos esas conversas de cómo era el relacionamiento que tenían que tener los padres y las madres con los hijos. Invitamos a niños y a niñas a que ellos nos explicaran cómo se sentían. También invitamos a mujeres del común y corriente, amas de casa, profesionales, cómo se sienten en este rol, cómo se sienten lo colapsadas. Entonces también cómo pedir esas estrategias. Hablamos también de nuestra salud mental, de nuestra salud física, de nuestra salud sexual, porque también esa es otra parte que las mujeres hemos perdido. Entonces mírate que también estas plataformas digitales nos han permitido establecer estas conversas, las estamos haciendo cada 15 días o cada mes a través de nuestras redes sociales, a través de la página de la alcaldía distrital, y ha tenido muy buena acogida. Entonces, en este momento, ver la mirada de lideresa y ahora la mirada de la institución es una mirada bastante fuerte, porque tengo más compromiso. O sea, ya entiendo muchas dinámicas, ya entiendo por qué los tiempos no llegan en el momento que uno quiere, ya entiendo por qué hay que hacer tanto proceso, ya entiendo por qué hay que hacer tanta antesala, pero también entiendo de que los procesos que vayan a establecer en la Secretaría de las Mujeres tienen que ser procesos firmes para que las mujeres no nos dejemos quitar este espacio que fue tan luchado y que fue tan real, y que no crean que colocaron una secretaría como un periodista acá en Buenaventura colocó, que era el costurero, ¿no? O sea, como la secretaría de los chismes, sino que una secretaría de incidencia, y que estamos dejando huella acá en Buenaventura, al menos en estos primeros 8 meses que ya tenemos como secretaria. Gracias, Edna. Interesante justamente tu mirada de pasar de un lado para el otro y ahora entender lo que veías del otro lado y del otro. Creo que eso justamente es lo que Mayerlis nos nombraba alrededor de los diálogos, ¿no? Y del sentarse a conversar y a dialogar justamente para ver esa diversidad de miradas frente a un problema como las violencias de género. Hay dos elementos que yo creo que tú resaltas que son bastante importantes. Por un lado, pues esta idea de la institucionalidad también desde la virtualidad durante estos meses,
y que tiene correspondencia justamente con el análisis que hacía Susana frente a la disminución o los datos que disminuyen cuando hay, la percepción es distinta, ¿no? Y todo lo que hay allí como de por medio en estos meses justamente en capturar esos datos, en la denuncia, en lo que se reporta, en lo que no se reporta. Pero por otro lado, las conversas, que es lo que Mayerlis también un poco nos decía, y él sí también hasta cierto punto, de cómo se estamos reinventando también diferentes estrategias de las mismas mujeres para la visibilización y el trabajo colectivo. Recuerdo en nuestro primer webinar, cuando conocimos la experiencia también de las tejedoras en el Putumayo, que nos comentaban alrededor del rescate del comadreo, pero esta vez virtual, y que era la forma justamente en que estaban sosteniendo sus procesos. Estos sin duda son aprendizajes, creo yo, pues que no solo están del lado de las organizaciones de mujeres, de las organizaciones sociales en general, sino que también están del lado de la institucionalidad, como estamos viendo un poco con EDLA. Allí, sin embargo, persisten retos gigantescos en términos de articulación entre estas acciones que hay en lo local, pero también de lo local hacia lo nacional. Entonces, pasando a un debate, por decirlo de alguna manera, más práctico, todas ustedes nos han puesto como este panorama con diferentes ámbitos, interpretaciones y percepciones sobre cómo ha sido esto de las violencias de género en estos 6 meses ya que llevamos de confinamiento y de medidas especiales en Colombia frente al COVID. Pero si queremos ir a lo práctico y abrir un debate desde el qué se puede hacer, yo quisiera para esta segunda ronda de conversación que ustedes desde esos puntos de vista que nos han contado nos identificaran y socializaran 2 o 3 recomendaciones o acciones concretas que podrían realizarse en este momento de la pandemia y en este momento de esas dinámicas de violencias de género, ya sea realizarse por parte de la institucionalidad o por organizaciones mismas o en términos de acciones articuladas que sean prioritarias y que ustedes vean en este momento. Mientras piensan esas acciones y recomendaciones, yo quería recordarles a las personas que nos están viendo desde nuestras redes sociales que pueden dejarnos sus preguntas, comentarios en el Facebook Live, en los comentarios, y también en Twitter pueden seguirnos o poner sus publicaciones, comentarios, preguntas, dudas, con los numerales, numeral lideresas en pandemia y numeral género y COVID. Bien, entonces, 2 o 3 recomendaciones concretas que podemos hacer frente a este panorama y qué aprendizajes concretos podemos socializar en este espacio que tenemos hoy esta tarde. Volvamos como en el mismo orden, si ustedes quieren. Entonces, Susana, adelante, 2 o 3 puntos clave, recomendaciones, acciones concretas. Gracias, Irina. Bueno, yo creo que una de las recomendaciones, y esto lo decimos en las recomendaciones de nuestro reporte que publicamos hoy, es que se debe crear conciencia que este es un tema crítico, que debe tener toda la atención, así volvamos a tener otro pico de COVID. Creo que eso es muy importante porque parte de lo que puede estar pasando es que, digamos, primero el COVID y después el resto, y podríamos vernos en una situación muy, muy complicada en donde tenemos más muertes o un incremento grandísimo de la violencia o que ya se está viendo de temas de salud mental también relacionada a, a ser sobreviviente de violencia basada en género y cómo eso afecta otros aspectos de la vida, a los niños, la productividad laboral. Entonces, esa es una. Entonces, trabajar mucho con las instituciones públicas para que esto no deje de ser una prioridad. Pero yo pienso que la más importante, y eso lo hemos visto con un proyecto que estamos trabajando, de hecho, con fondos de la IDRC de Canadá, es que se necesita mucho trabajo con las organizaciones de base para que las organizaciones de base puedan seguir prestando estos servicios.
hemos visto que tenemos un proyecto en el que trabajamos con 10 organizaciones de base y para ellas han sido muy difícil continuar su atención, en parte por falta de conectividad, por falta de dispositivos tecnológicos de ella y de las mujeres a las que prestan servicios, entonces están incomunicadas. También temas obviamente de inclusión, alfabetización digital. Entonces yo pienso que uno de los grandes trabajos es fortalecer a estas organizaciones desde su alfabetización digital hasta o sea, que puedan tener dispositivos y crear nuevas metodologías para que ellas puedan seguir teniendo esa atención de diferentes formas. Las personas de mi equipo que dirigen este proyecto, con Juliana sobre todo y Angélica, han sido súper originales tratando de de inventarse técnicas para poder seguir haciendo este fortalecimiento de la distancia, pero pienso que es crucial porque es la primera, digamos, las organizaciones con las que realmente las mujeres tienen confianza. Muchas de las mujeres, de hecho, no confían en el gobierno, no confían en las instituciones públicas y son estas mujeres las que, como la primera línea de atención que las comunican con la ruta de atención cuando es necesario. Entonces yo diría que resumiendo esas dos, muy importante conciencia de las instituciones públicas que esto es prioridad y segundo, todo el fortalecimiento, apoyo económico y fortalecimiento de capacidades a las organizaciones de base para que puedan seguir haciendo su trabajo. Y lo último, que ya no es en sí de política, pero hemos descubierto el gran potencial del análisis de redes sociales sobre este tema. Por eso estamos tan orgullosos de haber hecho este análisis con datos de Twitter, pero el potencial es inmenso, porque precisamente en este tiempo en la que nos pasamos chateando y comunicando es una herramienta para entender lo que está pasando y tenemos que indagar más con este tipo de datos y metodologías de análisis de lenguaje procesamiento natural. De acuerdo. Gracias, Susana. Sí creemos que desde el primer webinar, justamente que veníamos conversando sobre la virtualidad y la investigación, creo que a propósito de las violencias de género, eso se hace más real, ¿no? Frente a los huecos también que tenemos en información, pues también qué otras metodologías y análisis de datos apoyan estos análisis. Bien, seguimos. Elsie, tus 2 o 3 recomendaciones y acciones concretas que podrías socializar y dar a conocer para autoridades u otras organizaciones. Bueno, yo diría que una de mis propuestas sería tener claro primero que todo que el COVID-19 llegó para quedarse y que nos tocó aprender a vivir con ese virus. Entonces es importante también de que las instituciones, traten de armar una forma, un método de apoyo para todas estas mujeres que quedaron ahorita sin un medio económico para ellas seguir subsistiendo. No sé, proyectos que les ayude a ellas a continuar con lo que ellas venían haciendo. Tratar también de socializar qué es el COVID-19, porque muchas personas, muchas mujeres, muchos niños están en las calles, salen sin protección o si llevan su protección no la usan adecuadamente, porque no hay socialización de parte de los entes de control, como lo son los hospitales, que a ellos les compete Secretaría de Salud socializar esto en los hogares, llevando los útiles de bioseguridad. Es importante entender que el COVID-19 no mata a todo mundo. El COVID-19 mata a aquellas personas que están desprotegidas y que aún mal alimentadas, porque también hay que ver en eso. Si la persona se alimenta mal, sus defensas van a bajar. Entonces, son las personas que el COVID-19 en los barrios, en las invasiones, está maltratando duro. Entonces, tener claro de que las instituciones deben de hacer presencia en todos estos espacios. Nosotras como lideresas nos hemos tomado ese rol de hacer incidencia por el medio virtual para socializarle a las mujeres
cómo deben ellas de autoprotegerse, autocuidarse. Pero es importante, repito, la parte económica, que les ayuden a ellas para que ellas puedan continuar con ese proceso, con ese trabajo que ellas venían realizando. Hay un caso en las aguas de Ibirico, una mujer tenía una fábrica de agua. Por lo del COVID-19, a ella le tocó quitar la fábrica de agua. Pero ¿qué pasó? Le quedaron compromisos en el banco, le quedaron compromisos con los gota a gota, porque su fábrica de agua eran en bolsitas. Por lo del COVID-19 le exigen son las botellitas. Así como ella, muchas mujeres que tenían una forma de vivir adecuada, que el sustento lo tenían en su casa, hoy no lo pueden hacer. Entonces, una de mis propuestas sería esa, que el gobierno, que las instituciones como tales, las alcaldías, visiten, hagan trabajos puerta a puerta, como lo hacían en temporada de política, así igualito, y se den cuenta la necesidad que esa persona, que esas familias están pasando. De acuerdo. Muchas gracias, Elsie. Creo que ha sido muy insistente justamente con este ámbito del empoderamiento económico de las mujeres como una forma de pensar en ese mediano y largo plazo de la prevención de las violencias de género que ocurren en algunos ámbitos en estos territorios. Bien, Mayerlis, tus 2 o 3 acciones concretas o recomendaciones desde esa labor de liderazgo de ustedes en los Montes de María. Adelante. Bueno, gracias. La primera, yo pienso que hay que hacer una articulación en el territorio de las instituciones que existen, la cooperación y la organización social de las mujeres. Esto ayuda no solo a blindar, sino también a llamar a los entes de control para que llamen a las instituciones competentes en temas de prevención y protección para los riesgos y ataques y violencias a las lideresas y defensoras. Obviamente yo hablo desde la experiencia y desde la lideresas. Ya las compañeras que me antecedieron también han hablado de los otros tipos de violencia que existen y que también atacan a las mujeres, aunque no son líderes. El segundo punto sería, tendríamos que buscar, por eso también hemos creado el canal de YouTube, tratando de buscar esos maneras que ayuden a los liderazgos femeninos también a tener herramientas, porque hoy todo se volvió virtual. Pero como una señora, si lo que tiene es un Nokia 1100 que apuradito sirve para decir aló y chao, entonces no podemos pedirle más porque no tiene las herramientas. También no es solo con darle las herramientas, sino con los blindajes de ánimo, mensajes. A veces las organizaciones internacionales mueven muchos medios, muchas redes que permiten también visibilizar lo que pasa con nosotras. Porque a mayor vulnerabilidad, mayor es el riesgo. Entre más pobres sean las mujeres, entre más pobres sean las lideresas, los riesgos son más altos. Y por último, pues que la protección tiene que ir encaminada también a más prevención y prevención para que las cosas no se repitan y los hechos no se vuelvan a repetir. Gracias. De acuerdo. Mayerlis, creo que hay una oportunidad grande justamente con la experiencia de ustedes alrededor de las redes sociales, no solo en la visibilidad de esas dinámicas, de esas violencias, sino también en el trabajo de la socialización de un lenguaje de derechos, ¿no? Que es algo que finalmente las organizaciones de mujeres vienen trabajando desde hace muchos años en los territorios, y es como también generar ambientes de derechos que sean entornos protectores alrededor de las mujeres y para las mujeres en estas zonas. Edna, tus 2 o 3 recomendaciones desde ese lugar en el que ahora estás y que están con esa reflexión tan interesante que nos compartías. ¿Cuáles serían esas 2 o 3 acciones concretas? Adelante. Pues mira que yo creo que estoy de acuerdo con las 2 compañeras, es el empoderamiento económico de las mujeres. O sea, las mujeres ahora les tocó reinventar sus ideas de negocio o sus negocios que tenían o la manera de adquirir su fuente de financiación.
Nosotros desde la Secretaría lo que estamos generando es, digamos, estrategias con organizaciones a nivel local y a nivel departamental para que las mujeres empiecen a reinventar sus negocios, o si no tenían negocios, que empiecen a saber cómo van a empezar a subsistir ellas desde sus casas, porque el COVID no se va a ir, como decía la compañera, tenemos que aprender a vivir con el COVID, pero también tenemos que aprender ese autocuidado, y entonces como no queremos salir a la calle porque pues nos da miedo contagiarnos o de pronto las ofertas de empleo no son las mejores ahora, pero sí hay posibilidades de recursos tanto en las administraciones municipales como departamentales, y hay proyectos que están viniendo de afuera donde van a permitir de que las mujeres se capaciten, fortalezcan sus negocios y se les pueda establecer, digamos, una semilla para empezar a dinamizarlos. Pero no nos queremos quedar ahí, sino que de pronto hacerles el acompañamiento, porque sus negocios tienen que persistir en el tiempo y tienen que volverse autónomos, porque pues no cometer como los errores de que, bueno, aquí te doy este plante, empieza tu negocio y si no funcionó pues se acabó todo y no lo cubrimos. No, la idea es que nosotros queremos hacer pues como estos seguimientos, y no solamente de vincularlas, sino también de formalizarlas. Y, por ejemplo, hemos perdido proyectos porque, por ejemplo, piden que las mujeres estén formalizadas, sean de manera independiente o en asociaciones, y entonces en algún momento lo hicieron, pero no siguieron con el tema de la formalización. Entonces ya vimos que eso es un limitante, entonces ese sería también otro plan de acción de nosotros para poder que estas organizaciones que son tan importantes, que mira que Buenaventura tiene organizaciones de base muy fuertes, y el legado de todas estas cosas que nos estamos viviendo con el tema de las mujeres es por las organizaciones de mujeres y las asociaciones de mujeres, pero a veces no se dan los resultados económicos, pero sí consideramos que si le seguimos haciendo los acompañamientos, los seguimientos, y seguimos pensando más allá de ahora con el marketing digital, entonces yo creo que ellas podrían repuntar sus negocios. Yo creo que la segunda es importante volver a retomar los temas de salud, ¿saben? Ya no se volvieron a hacer el PIP, no saben cómo está su presión arterial, cómo está su diabetes, los niños no los volvieron a llevar al médico porque pues nos da ese miedo de ir a la clínica y a los hospitales, pero yo creo que también el tema de salud es importante que las mujeres lo retomemos, porque ya por el solo hecho de no llegar a acceder a una clínica o a un hospital, pues nos estamos automedicando y las mujeres se están enfermando, los niños y las niñas se están enfermando. Entonces, eso también sería otra variable que van a tener las mujeres, de pensamiento de qué vamos a hacer con nuestra familia enferma, porque las que nos toca recurrir a todas las partes médicas somos nosotros las mujeres. Entonces, yo creo que es también volver a esas acciones de que listo, está el COVID, tengo que tomar mis medidas de protección cuando llegue, cuando salga de la casa, pero también volver a tomar mis temas médicos, de saber cómo está mi salud, cómo está también mi salud mental, que también es supremamente importante. Estamos descuidando mucho la salud mental. Entonces, cuando no tenemos bien como esas dos cositas, entonces no vamos a poder también salir de los ciclos de violencia, porque entonces vamos a seguir dependiendo de esa persona que es el maltratador, o vamos a seguir dependiendo de esa familia que nos está humillando, porque no estamos recuperando nuestra parte de salud. Y yo considero que a pesar de que no nos podemos reunir ahora con las organizaciones de base, que para nosotros es tan importante el vernos, el encontrarnos, el abrazarnos, el adelantar cuadernos, yo creo que se tiene que seguir generando esos espacios, así sea virtuales, o de pronto no de la cantidad de personas que asistían, 30, 40 mujeres, sino al menos de grupos de pequeños, de 10 en 10, pues con el tema de distanciamiento, y volver a retomar el reunirnos, el analizar cómo estamos, el volver a analizar los contextos. Nosotros, por ejemplo, desde la Secretaría estamos montando algo que se va a llamar sala situacional. Nosotros, como estamos divididos en dos localidades acá en Buenaventura, entonces la idea es que estamos haciendo un mapeo de todas las organizaciones de base, fundaciones, organizaciones, mujeres comunales que están dentro de los barrios, para que ellos sean nuestras principales fuentes de información de los temas de violencia, pero también que dentro de nuestros derechos priorizados que tenemos en la política pública, que es la salud, la participación, el hábitat del territorio, la representación, vida libre de violencia, empleabilidad, ellas también puedan
la Secretaría se pueda descentralizar, ellas puedan acceder a esos 6 derechos sin salir de sus territorios con el tema de no contagiarse. Entonces, si encontramos un punto focal donde podamos reunir y que vos llegues a una organización y la organización te dé la misma información porque los vamos a capacitar, entonces eso también nos va a permitir activar más acciones. Y aparte de eso, nos va a permitir también saber en qué barrios el nivel de violencia se está incrementando para hacer más acciones de promoción y prevención. De acuerdo. Gracias, Edna. Retomas también de nuevo como lo de la conversa, pero nos sumas también elementos en temas de salud, que en estos tiempos pues también han tomado como una preponderancia especial y atiende justamente a este carácter de atención interinstitucional e intersectorial que requieren finalmente las dinámicas de violencias de género. Tenemos primero varios comentarios sobre de las personas que nos acompañan y que nos están viendo. Nos están acompañando personas desde distintas regiones del país. Nos han escuchado desde el Putumayo las mujeres tejedoras de vida, pero también están conectadas las lideresas de CODAS y CESAR. También hay lideresas de Tumaco que han escuchado lo que hemos conversado en esta tarde. Queríamos saludar al grupo de género de la Comisión de la Verdad, que ha abierto junto con a la FIP, pero también a Corwoma en diferentes espacios para hablar justamente de las violencias de género y sus dinámicas particulares. Y tenemos unas preguntas generales que estamos medianamente bien de tiempo, afortunadamente, y quisiera pues que todas tuvieran como la oportunidad de comentar. Respecto a las recomendaciones que estamos socializando, creo que hay varios elementos en común y que empezamos como a aterrizar, ¿no? Hay un tema de los diálogos territoriales y la confianza entre diferentes sectores cuando estamos hablando de violencias basadas en género. Yo le sumaría la necesidad de esos diálogos y esa confianza, unas visiones y comprensiones compartidas en territorio también sobre cómo son esas violencias y qué dinámicas tienen a nivel territorial. No es solo la violencia intrafamiliar, la violencia de pareja, finalmente son violencias que ocurren también en lo público, en la calle, en lo institucional también, y en muchas donde también siguen ocurriendo en el marco del conflicto armado o de la acción armada de diferentes actores ilegales. Hemos hablado, por supuesto, del rol que tiene lo económico y el empoderamiento económico cuando estamos hablando también de la prevención y de acciones más sostenidas e integrales. Mayerlis lo decía de una manera muy práctica, y esa mayor vulnerabilidad, mayores riesgos. Entonces, ¿qué atiendes? ¿No? Atiendes el riesgo, pero también hay condiciones de vulnerabilidad que debemos considerar a la hora de atender y prevenir estos contextos. La articulación institucional territorial, que por supuesto es absolutamente necesaria, y la visibilidad y el rol que finalmente entre lo negativo del COVID pues juegan estos aprendizajes alrededor de las redes sociales para visibilizar y crear esas nuevas formas, y ahí sí que reinventarse a la hora de hablar sobre estos temas. Voy a leer dos preguntas que nos llegan para todas y vuelvo a darles como la ronda y la palabra para que cada una las aborde por separado o de manera conjunta, como les quede más fácil para cerrar nuestro webinar. Una de estas preguntas es ¿cómo se podría mejorar la articulación justamente entre liderazgos de mujeres territoriales, entre la institucionalidad y la cooperación, pero también con los centros de pensamiento para la prevención y atención de esas violencias? Las organizaciones de mujeres enfrentaban diferentes retos, pero en definitiva también los centros de pensamiento, la cooperación y la institucionalidad lo están enfrentando. ¿Cómo juntamos esos diferentes elementos? Y una segunda pregunta es si las organizaciones de mujeres ya enfrentaban unos retos económicos antes de la pandemia, ¿cómo imaginarse nuevas oportunidades en un contexto económico mucho más difícil? Bien, con esas dos preguntas, si quieren, volvemos en el mismo orden para que las podamos abordar. Susana, entonces tienes la palabra. Tu Ya, micrófono. empecé a hablar esta.
La frase más común de la era de Zoom. Tu Es micrófono un está clásico apagado. en estas cosas. Adelante, adelante. Bueno, entonces, ¿cómo juntar? Yo creo que estamos aprendiendo. Nuestro proyecto con Canadá nos ha permitido hacer eso. Yo no estoy en el día a día de este proyecto, pero hemos hecho un gran esfuerzo por mantener la comunicación con las 10 organizaciones con las que trabajamos. De hecho, creamos una comunidad de prácticas y fue algo súper improvisado en tiempos de COVID. De eso hablamos en el webinar pasado, respondiendo a las necesidades inmediatas que tenían las organizaciones. Entonces, nuestro proyecto, de hecho, está más enfocado en el empoderamiento económico de las mujeres sobrevivientes de violencia basada en género, un tema que ha salido acá muchísimo y que me encanta que sea una prioridad. Pero nos dimos cuenta de necesidades muy importantes y que debíamos abordar, como la conectividad, el uso de plataformas, temas de cuidado, cuidadora, la salud mental de las cuidadoras en tiempos de pandemia. Entonces, yo creo que fue más, tal vez, de hecho, COVID hizo que nos uniéramos más allá del proyecto en temas que son prioritarios y que han vivido siempre, pero que se han exacerbado durante la pandemia, como por ejemplo el cuidado a cuidadoras es un tema que no está presente en la cabeza de muchas lideresas, y a raíz de esto, digamos que los problemas de salud mental, el encierro, recordar situaciones vividas durante confinamiento por la violencia basada en género, nos ha llevado a repensar esos procesos. Yo creo que nosotros hacemos investigación-acción, entonces también nos ha llevado a que nuestra investigación, nuestros procesos de investigación sean muy cercanos a lo que está pasando realmente con esas organizaciones en territorio. Entonces, esa sería mi respuesta de cómo juntar, pero desde el punto de vista de think tank y de organizaciones de base que somos con las que trabajamos. Sobre el contexto económico, sí, es una realidad. Yo me conocí con Mayerlis hace unos años que tratamos de poner juntas un proyecto para la Fundación Clinton, y en esa época, eso fue hace como, no sé, 4 años tal vez, Mayerlis, y desde esa época hablábamos de la necesidad de mejorar la sostenibilidad de las organizaciones para que pudieran seguir trabajando en sus increíbles acciones con las mujeres. Entonces sí, ha sido un problema desde siempre. Yo creo que ahorita también surge, además de eso, la necesidad de la conectividad y de las herramientas digitales, porque mal que bien antes de pronto, bueno, salía el grant, salía esta estrategia, entonces podía trabajar, pero ahorita se paralizó todo por la falta de conectividad y de herramientas digitales. Y por ejemplo, nosotros en nuestro proyecto, que menos mal que como se cancelaron todos los viajes, hemos podido redistribuir presupuestos, pero pues hemos tenido, por ejemplo, que transferir recursos para datos, porque por ejemplo, si no, las personas no podrían asistir a las formaciones y a la comunidad de práctica. También lanzamos una estrategia que todavía no hemos materializado, pero para recoger plata, para comprarles dispositivos a las organizaciones. Entonces yo creo que parte del servicio del trabajo de gobiernos locales puede ser también no solo trabajar en todo el fortalecimiento que se debe elaborar, pero en fortalecerlos, porque al final ellas son las que están teniendo esta primera línea de atención. Me parece increíble lo que están haciendo una aventura, pero no en todos los lugares hay una Secretaría de la Mujer fuerte, no está cerca, en zonas rurales no es el caso, entonces es esa primera línea de atención. Y solo para terminar, me encanta todo lo que han dicho con empoderamiento económico. De hecho, ese es nuestro trabajo central en este proyecto, y sí, efectivamente, solamente promoviendo el empoderamiento económico de las mujeres podemos prevenir que esto pase, o también que las mujeres puedan abordar esa situación o negociar con sus parejas que ese tipo de violencias no sucedan. Entonces me encanta todo lo que he escuchado, porque efectivamente desde la investigación también lo venimos trabajando. De acuerdo. Y justamente frente a esos aprendizajes en tiempos de COVID, desde la experiencia de los think tank, es importante mencionar, en el webinar pasado, las mujeres tejedoras de vida nos compartían la experiencia que han tenido de formación en medio del COVID. Y justamente hoy están graduando a varias mujeres del Putumayo de su curso virtual
de Guardianas del Agua, un curso que se hizo en medio del COVID a través de videos, de WhatsApp, repartiendo unas tabletas en diferentes municipios del Putumayo, y que empiezan a hacer a 6 meses también de esas experiencias, ya sea de articulación, ya sea de innovación en territorio, para abordar diferentes temas. Y ese sin duda puede ser uno de los principales aprendizajes que lo podemos llevar a las violencias basadas en género y su abordaje en territorio. Bien, seguimos con Elsie. Elsie, ¿cómo crees que podrían articularse las acciones de organizaciones de mujeres, institucionalidad, cooperación internacional y los think tank como nosotros para llevar a cabo acciones concretas? Pero además, ¿qué piensas de las limitaciones también económicas que las organizaciones de mujeres puedan traer y puedan tener en un contexto como este? Adelante. Sí, yo diría que en estos momentos de COVID-19 es muy importante el diálogo entre las mismas mujeres de los territorios y los entes de control, los funcionarios públicos. Sería importante que ellos a través de este medio hicieran como ese empalme y darse cuenta el día a día del COVID-19, qué es lo que más nos está afectando en los territorios, qué es lo que más está conllevando a la violencia, porque hay mucha violencia en los hogares, pero también hay mucho temor y hay mucho miedo en acercarse a las instituciones, ya a pedir un apoyo, porque antes del COVID-19 ya esto se veía llegar. La falta de apoyo, no hay confianza entre las instituciones con la población, no hay esa ayuda como tal. Pero en estos momentos que estamos viviendo de COVID-19, en este confinamiento, en este encierro, el diálogo sería lo mejor para todo esto que está sucediendo a nivel mundial. Yo de verdad felicito a Edna porque Buenaventura, en cabeza de ella, en la Casa de la Mujer, me parece excelente el trabajo que ella está llevando a cabo allí. Y ojalá en todos los territorios pudiéramos contar con una mujer como ella. Porque es bonito cuando uno tiene en su territorio una persona, una mujer empoderada y que está dispuesta a apoyar a las mujeres en el momento que ellas lleguen. Pero mira, en lo personal, yo no estoy en el Cesar en estos momentos porque yo estoy reubicada, yo estoy fuera de mi territorio, pero sigo haciendo ese trabajo con ellas desde acá ahorita con el COVID-19, creo que estoy más metida que antes. Pero si aquí mismo, para tú colocar una denuncia como tal, sientes el temor primero porque tú sabes con qué te vas a encontrar. Segundo, ahora todo es por este medio. Todo es por este medio virtual. Todas las mujeres no saben manejar los computadores, los teléfonos inteligentes. Entonces, pensar en el diálogo sería excelente, porque ahí se puede visibilizar cuál es el problema como tal que está viviendo esa familia o que está viviendo ese niño en ese hogar, ese hombre maltratando a esa mujer. Dialogando con las instituciones, llegar a acuerdos y buscar soluciones para que esto no siga sucediendo. De acuerdo, Elsie. Gracias, y creo que lo del diálogo ha sido recurrente. Yo sumaría que no es solamente un diálogo con las mujeres, sino con los diferentes contextos en los que viven las mujeres. Y esto implica también los diálogos con los hombres y con los jóvenes Claro que sí. para fortalecer, digamos, como la escucha y la conversa. Bien, Mayerlis, es tu turno justamente. ¿Cuáles serían como tus propuestas de cómo lograr esa articulación entre institucionalidad, centros de pensamiento, organizaciones de mujeres para llevar a cabo acciones, pero además qué limitaciones encuentras en las organizaciones de mujeres en un contexto económico poco favorable? Tienes la palabra, Mayerlis. Mayerlis, ¿estás ahí? Bueno, listo. No, como pueden ver, a nosotros nos toca estar aquí en teletrabajo y también pendiente del arroz. ¿Aló? Sí.
Sigue, Aló. sigue, adelante. Sí te escuchamos, Aló. Bueno, Mayerly. listo. No pendiente de las intervenciones, solo ratificaría el tema de articulación, que ya he reiterado lo importante que es el trabajo articulado entre las voces diferentes, con respeto, y entre el respeto siempre vamos a tener claro que por sentarnos en una mesa no significa que ya vamos a ser parte de ese pensamiento diferente. Y en el tema económico, nosotras hemos sido pobres y hemos luchado por superar la pobreza. Lo que pasa es que con el tema del COVID, las mujeres, por lo general en los territorios, trabajaban en casa de familia. Entonces, por el COVID dejaron de trabajar, trabajaban arreglando uñas, trabajaban vendiendo revistas y se quedaron sin sustento. Y te hablo también de ella, 5,000 pesos diarios. Con eso compran una bolsita de café, una panela y una libra de arroz. A veces pasan con eso. Y el COVID lo que hizo fue que las poblaciones más vulnerables lo vivieran de una manera más fuerte, porque el tema del aislamiento, del confinamiento, el que tiene plata vaya a su mercado, pero las mujeres, ¿cómo lo hacían? ¿Cómo lo hacían? Si vivían de lavar y planchar. Entonces fueron 5 meses muy duros, porque le ponían comparendo, teníamos que ir, salir, aplicaban las reglas que habían secciones de decreto presidencial, porque trabajando, incluso teníamos al que nos prohibió salir a sembrar. Y decíamos, pero sí que mi presidente ha prohibido que volvamos al campo y sembremos, además que teníamos cultivos y animales que no se podían perder. Entonces, ahora con el COVID, yo pienso que tenemos que comenzar a apoyar a las organizaciones de base a que visibilicen lo que están vendiendo, las artesanías, las mermeladas, todo, y poder volverlas empresarias ya en otro mundo, ¿no? En este mundo de mercado libre, de virtuales, cosas así, es lo que yo creería. Bien, gracias, Mayerly. Edna, desde tu punto de vista, retos o propuestas para esa articulación y retos del sostenimiento económico de los procesos de mujeres que hemos visto que tienen justamente todo ese protagonismo alrededor de este tema. Adelante. Sí, yo creo que la articulación es importante y mira que acá en Buenaventura hay que seguirla fortaleciendo. Es importante que las organizaciones de mujeres conozcan cuáles son las organizaciones de cooperación o las ONG que funcionan acá en su territorio, con el propósito de saber cuáles son las acciones que cada una de ellas hace. Y entonces, lo que yo te contaba ahora del mapa situacional casualmente, el mapa situacional casualmente es esa, la sala situacional. Es que nosotros podamos llegar a esas organizaciones de mujeres y que las organizaciones de mujeres sepan esas organizaciones o esas ONGs o cooperación internacional qué pueden ofertar para el restablecimiento de los derechos de las mujeres, para el tema económico, para el tema de apoyos o de ayuda, porque a veces están en el territorio y solamente recurrimos a una y la desgastamos. Pero entonces cuando nosotros vamos a hacer un mapeo y le vamos a decir a las organizaciones de base, mire, esta organización nos puede apoyar. Un ejemplo, transporte para una mujer que tenga que irse fuera de su territorio. Esa nos puede ayudar en capacitación, esta nos pueden ayudar en asistencias técnicas, esta nos pueden ayudar en negocios. Entonces ahí articulamos más acciones porque no repetiríamos en cada territorio que todas las organizaciones vengan a hacer lo mismo, sino que podemos dividir en el territorio, que las organizaciones puedan beneficiarse de todas y que los organismos de cooperación puedan entender que, digamos, a través del ente territorial, que sería en ese momento la alcaldía distrital, a través de la Secretaría de las Mujeres, pues que todas lleguen ahí para nosotros poder como direccionar y poder beneficiar tanto a la zona rural como a la zona urbana, porque pues
yo no sé si tú sepas que nosotros somos el 95% de zona rural y a veces como somos un territorio tan extenso y tan lejos, a veces no llegan las ayudas en todas las instancias, pero sí llegan organizaciones a esas instancias y a veces lo que hacen es que todas llegan al mismo territorio, entonces todas reciben la misma ayuda y hay otros territorios que se quedan sin esa ayuda. Entonces yo creo que cuando nosotros conozcamos y reconozcamos quién está en nuestro territorio y cuáles son las ayudas que nos puede brindar, pues entonces dividimos las cargas. Ahí es el papel protagónico de las organizaciones de base. Mira que muchas organizaciones de cooperación han llegado aquí en Buenaventura son por las organizaciones de base de mujeres, porque ellos han visto la necesidad que se tiene que trabajar con las mujeres aquí y porque nosotros, las mujeres han mostrado la necesidad de lo que el territorio no les da, pero que estas organizaciones sí les dan. Y referente al tema del fortalecimiento económico de las organizaciones, yo creo que aquí en todos los territorios debe jugar un papel importante el ente territorial. Las administraciones distritales, municipales, las gobernaciones y todo lo que tenga con el ente territorial tiene que acoger esas organizaciones de base. O sea, aquí ya estoy hablando como ente territorial, pero también hablo como organización de base. O sea, tenemos que fortalecer esas organizaciones, darle las asistencias técnicas, empezar a fortalecer desde que ellas cómo pueden presentar los proyectos para que ellas sean financiadas, porque tampoco no es la idea de que se les dé los recursos, pero sí tú les das las asistencias técnicas necesarias, las pertinentes, les puedes hacer los acompañamientos y las conexiones, entonces las organizaciones van a poder tener sus recursos, porque hay mujeres de que llevan años en organizaciones de base y nunca han tenido un proyecto donde se diga, bueno, yo trabajo por este proyecto y me va a quedar esta ganancia, sino que nos seguimos desgastando, entonces a veces por eso a veces colapsan las mujeres y decir, yo no voy a volver por allá porque todos los días es lo mismo, me toca sacar hasta de mi bolsillo para poder comprar que pagar la energía, que vamos a hacer el refrigerio, entonces dividámonos. Entonces yo creo que aquí es importante de que el ente territorial debe apostarle a las organizaciones de base y si tenemos esa ayuda de cooperación internacional, pues articular acciones para que esas organizaciones vayan fluyendo. Porque también hay algo importante, queridas mujeres, y muchas gracias por las palabras de la segunda compañera, el renuevo generacional. Ya hay mujeres que se están cansando en sus fuerzas y necesitamos potencializar los nuevos liderazgos en las niñas de los territorios. Cuando tú hablabas ahora también del tema de los hombres, nosotros desde la Secretaría estamos apostándole también a trabajar las masculinidades no violentas. Eso va a ser una de las apuestas de la Secretaría, porque nosotros siempre estamos pensando en cómo ayudar a la víctima de violencia, pero necesitamos saber qué hacer con el perpetrador, porque de todas maneras él no va a cambiar con una varita mágica ni de la noche a la mañana. Pero si nosotros podemos darles acciones que ellos puedan decir, usted tiene un problema, venga, soluciones, aquí están estas entidades que le pueden ayudar a solucionar, pues yo creo que también podría ser una apuesta interesante que tenemos que empezar a trabajar con los hombres. Si no empezamos a trabajar con los hombres, vamos a seguir con este machismo arraigado y este problema de violencia. De acuerdo, muchas gracias, Edna, justamente por esa propuesta del trabajo con los hombres. Tengo unas preguntas para cerrar porque nos quedan 7 minutos, 6 minutos ya, pero entonces no quisiéramos dejarlas de hacer, van dirigidas a cada una de ustedes, pero entonces les voy a pedir que las respondamos casi que en un minuto. Son muy concretas. Por un lado, para Susana, ¿por qué analizar esas tendencias de Twitter, esas narrativas de Twitter y qué oportunidad brinda en particular Twitter para analizar esas menciones a las violencias de género? Un minutico para que nos cuentes. Sí, pregunta interesante. Bueno, Twitter es la red social más utilizada institucionalmente. Entonces, como una de nuestras preguntas de investigación era precisamente si había aumentado la conciencia de gobernaciones, secretarías, no secretarías de la mujer, entonces nos pareció que era una herramienta muy útil para eso. Sabemos que hay sesgos con respecto a las personas individuales que tuitean, o por ejemplo, una de nuestras variables era también organizaciones de base. Me encanta que Mayerly dice que ahora tuitean porque entonces ya están saliendo en nuestros análisis, pero sabemos que hay un sesgo con respecto a la pregunta es quién tuitea y quién no. Otra de las cosas que permite hacer Twitter es que permite
es mucho más fácil de manejar, de minar los datos y entonces permite salir con un análisis mucho más rápido. Vamos a continuar este análisis y vamos a integrar otras redes sociales, pero va a tomar más tiempo y de hecho como parte de este proceso de investigación que estamos haciendo con el IDRC en temas de violencia basadas en género y empoderamiento económico de la mujer, analizamos, esto es pre-COVID, que pesar, pero pues hicimos el corte el 1 de febrero de 2020, pero estamos analizando 8 millones de conversaciones de sobrevivientes de violencias basadas en género de los últimos 4 años en Colombia, en todas las redes sociales y en donde hay una conversación online de violencias basadas en género en los últimos 4 años, la estamos analizando, pero obviamente eso es un trabajo mucho más robusto, llevamos 7 meses analizando la información, entonces la respuesta rápida es Twitter es buena porque nos permite el análisis institucional, tiene sesgos, somos conscientes de ellos, en el reporte hablamos de ellos, hay un potencial enorme con otras redes sociales, es un poco más complejo y vamos a seguir publicando y analizando este tipo de datos con otras redes sociales. De acuerdo, supremamente interesante, además en estos tiempos en que la opinión y las narrativas de nuestra vida cotidiana se han volcado en gran medida a las redes sociales. Elsie, aquí hay una pregunta particular en el caso del Cesar, y es que tienen el interés de conocer en este contexto COVID qué ha pasado con los procesos de reparación a mujeres víctimas de violencia sexual y cuáles son esos retos que ustedes han identificado en estos meses. Hay una preocupación por Ley 1448, tuvimos buenas noticias alrededor, pero ¿cómo ven ustedes este contexto actualmente? Tienes un minutico y si se puede menos para que nos cuentes rápidamente y no dejemos esa pregunta por fuera. Elsie. Sí, ya les respondo. Sí, mira, hay mucha inquietud con respecto al tema de víctimas, las ayudas humanitarias, las indemnizaciones. Hemos estado haciendo esa incidencia desde acá y desafortunadamente por el COVID-19 ustedes saben que todo eso está paralizado, todo ha estado quieto, pero vía telefónica y por este medio hemos estado haciendo todas esas solicitudes. Es importante que tengan calma, es lo que nos dicen desde la unidad de víctimas, tener paciencia, que abrían el mes pasado la oficina, no las abrieron, supuestamente ahora a partir del 5 de octubre van a abrir oficina. Esperamos que no sea solamente acá, sino que sea en todos los territorios, porque de verdad en estos momentos hay mucha esperanza de muchas mujeres en que con una ayuda, con una indemnización que ya tienen en plataforma, aparentemente, pues con eso ellas pueden continuar con sus negocios, mejorar un poquito su calidad de vida y tranquilizarse algo. Aquí lo importante ahorita es guardar la calma, que ya en cualquier momento abren, les reciben una llamada telefónica o las pueden llamar. Eso se está haciendo y esperemos en que de aquí a que salga este año, por lo menos lo de la unidad de víctimas llegue a la normalidad en cuanto a atenciones y respuestas. Bien, gracias Elsie, justamente por esa aclaración que nos haces y ese llamado. Y hay una última entonces pregunta para Mayerlis y Edna, también en un minuto o medio minuto, y es desde la labor que ustedes hacen, cómo manejar el tema de la inestabilidad política y la inestabilidad institucional. Pienso yo que no solo en el territorio, sino también a nivel nacional. ¿Cómo manejar esa inestabilidad política e institucional para que no se amenacen esos procesos que las mujeres vienen adelantando? Mayerlis, adelante. Medio minuto o un minuto. Bueno, la verdad que es muy complejo porque actualmente estamos nosotros defendiendo el tema de la paz y el plebiscito, y luego perdimos el plebiscito, y ahora la gente ya no, como que ya no le tira tanto a eso, ahora pues hay también un despertar en todo el país, a un llamado a pues a alzar la voz, a no más impunidad,
Mayerlis, creo que se nos complicó tu conectividad, no te estamos escuchando, entonces vamos a silenciarte un momento a ver. Sí, sí. Y seguimos con Edna. Entonces, ¿Cómo? estos Perdón. cambios, digamos, y nuestras dinámicas, pero yo creo tener claro nuestra. Listo. Edna, ¿cómo manejar la inestabilidad institucional para no perder los procesos de mujeres? Un minuto. Yo creo que aquí la clave es que lo institucional sea política de Estado y no de gobierno. Porque cuando es de gobierno, entonces los 4 años que está el candidato de turno, si tiene conciencia de género, de violencia, tiene conciencia de las labores humanitarias, de víctimas, lo va a hacer muy bien. Si el que llega de turno no le interesa, entonces ahí saca la institucionalidad. Entonces yo creo que tienen que ser políticas de Estado y el que venga se tiene que seguir en la misma línea y mejorándola cada vez más. De acuerdo, con eso lo has dicho todo, políticas de Estado y no de gobierno para proteger a las mujeres. Sí, señor. Perdimos justamente la conexión con Mayerlis, no le estábamos escuchando muy bien, pero pues estas han sido como las ideas, propuestas, experiencias que desde estos diferentes lugares nos han traído Susana como investigadora en un centro de investigación, Mayerlis desde los Montes de María y su ejercicio de liderazgo, Edna desde su rol de organización social, pero también ahora de institucionalidad, y Elsie desde el trabajo en el sur del Cesar y en otros territorios. Hay varios puntos clave que yo quisiera resaltar antes de cerrar justamente. Creo que el trabajo entre voces diferentes, como lo decía Mayerlis, resulta clave a la hora de hablar de las violencias basadas en género y de las opciones que tenemos para la acción. Esta organización y articulación entre centros de pensamiento, institucionalidad, cooperación y organizaciones sociales, pensando esa institucionalidad no solo en términos de las secretarías de mujeres, sino que hay que pensar también en las secretarías de seguridad y otras entidades del Estado que necesitan esa articulación. Hablamos de las conversas entre mujeres, pero también de la vinculación de los hombres y jóvenes en esos diálogos para la prevención de las violencias de género, el fortalecimiento de organizaciones de base que sin duda va a ser prioritario cuando pensemos en una reactivación económica de los territorios y en la prevención de violencias, no solo de género, sino diferentes violencias, lo económico, la articulación institucionalidad, las redes sociales, los temas de salud, el cuidado de cuidadoras, las masculinidades. Justamente por lo que decía Edna, la protección de las mujeres y las violencias de género como políticas más de Estado, que actúen en el corto plazo, pero que también nos lleven a medidas en el mediano y largo plazo. Estas han sido parte de las reflexiones que nos han surgido hoy. Queremos agradecer a todos y todas las asistentes a este webinar, a nuestras invitadas por esta enriquecedora conversación y estas enriquecedoras propuestas. De este webinar va a resultar unas memorias justamente con las propuestas y aprendizajes que mencionaron nuestras invitadas. Estas memorias las podrán encontrar en unas semanas en las páginas y redes sociales de la Fundación Ideas para la Paz y de Core Woman. Nos pueden seguir @ideaspaz, @corewoman y esperamos pues contar con su participación y su asistencia en un próximo webinar. Un agradecimiento especial a la IDRC de Canadá, de nuevo por facilitar este espacio y esta alianza entre la FIB y Core Woman para estas conversas justamente. Una buena tarde, una buena noche y muchas gracias por su asistencia.